Ok, continuamos. Entonces llegamos a la última etapa, que es la etapa de control. Dentro de esta etapa de control, en este caso, él o los gestores examinan si la planificación es respetada y los objetivos son cumplidos. Para ello, debe de ser capaces de realizar ciertas correcciones y direcciones si las normas no son acatadas. En este video no lo voy a transmitir, pero les voy a platicar a grandes rasgos de lo que se trata, porque es un tema muy amplio en la parte de control de un proyecto. Vamos a Carlos, ver durante la semana, ya me lo eh, arreglaron. Ah, vamos a ver durante la semana algo que se llama diagrama de PERT, que viene dentro de muchas tecnologías emergentes como lo que es Asana, Trello, Indomo, Jira Software. Lo que nos sirve, lo que es el diagrama de PERT, para identificar cuál es el camino o la holgura que tiene el análisis de los escenarios, etapa que vamos a entrar en la semana 3. Vamos a ver un análisis de escenarios que está basado en el estudio financiero. Vamos a ver muy a profundidad lo que es un estándar. Por ejemplo, nosotros veíamos la parte de estándares, pero ¿qué es un estándar? Es un sistema de medición que nosotros vamos a repercutir o vamos a direccionar al proyecto. Por ejemplo, ¿han escuchado sobre estándares de calidad, estándares de cantidad, estándares financieros? Y esos son parámetros que sirven para medir ciertos rubros que están dentro de un proyecto o una empresa. Ahora bien, ¿quiénes son los gestores? Realmente hablamos de gestor, y tú eres un gestor, ¿ok? Nosotros ahora somos gestores. Realmente dentro de la parte administrativa te dice que un gestor es una persona que ha pasado por diferentes etapas de estudios y que son personas que a lo mejor no tienen un posgrado. Sin embargo, nosotros actualmente estamos gestionando recursos. Gustavo, de hecho, esa es una duda que me ha surgido. Realmente las ligas de las sesiones siempre al finalizar están en la pizarra de sesiones, que vienen el contenido terminando más o menos como 10, 15 minutos en que se sube a YouTube, las comparto en la pizarra de sesiones. Entonces, es muy importante que ustedes validen todos estos espacios para que puedan identificar dónde se encuentran. Foro de novedades, cada semana hay la bienvenida, vienen recursos educativos que yo coloco, vienen la invitación a los foros de clase, invitación al foro de dudas académicas. Diario les pongo recursos en el foro de dudas académicas. De hecho, el primer día les coloqué específicamente qué es lo que van a entregar. Está descrito exactamente la introducción, el objetivo general, objetivos específicos, metas, fuentes de información. Todo esto se los coloco precisamente para que ustedes tengan acceso y puedan identificar qué es lo que estamos trabajando. Adicional, les he colocado recursos para que utilicen un audio, hay manuales. Semana tras semana, conforme vamos iniciando, les coloco diferentes tipos de recursos que van a ser de su utilidad para poder tener el trabajo en perfección. Bien, entonces las personas que toman el compromiso de organizar y dirigir las instituciones suelen ser llamadas gestores. Los mismos son responsables de la rentabilidad y éxito de los organismos para los que trabajan. Muchas de las personas que alcanzan estos puestos lo hacen a través de la carrera, que es lo que les compartía, que han hecho a lo largo de su vida, ocupando diversos lugares en la institución para los que trabajan. Se considera que los buenos gestores poseen ciertas características en común. Algunas de ellas son el reconocimiento al buen desempeño de sus pares, o sea, de sus trabajadores o sus subordinados, y a su vez a las buenas críticas que son capaces de realizar. Son idóneos para apoyar y ayudar al resto del personal cuando sea requerido, capacitándolos y orientándolos de manera clara con objetivos precisos. Pueden ser personas que generan la comunicación sincera. Cuando hablamos de comunicación sincera en la administración se le llama comunicación asertiva. La comunicación asertiva es la comunicación que se utiliza o la más utilizada en las empresas, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque la comunicación asertiva es cuando yo escucho al personal, cuando tengo la empatía de ponerme en el lugar del otro para poder entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si yo el día de hoy tengo a todo mi recurso humano o a mi personal a mi cargo, un líder utiliza la comunicación asertiva, un jefe utiliza la comunicación pasivo-agresiva. ¿Cuál es la diferencia? La comunicación asertiva es aquella comunicación que yo voy a tener un diálogo directo con el personal sin eh, juzgar lo que ha pasado. Y un jefe lo que va a hacer es primeramente juzgar lo que ha pasado. O sea, va a utilizar la comunicación pasiva cuando
seas productivo y va a utilizar la pasiva agresiva cuando hayas bajado en la productividad, ¿sí? Y sucede en muchas de las empresas. O sea, te señalan más por las cuestiones mal que haces que por las bien que has desempeñado. Entonces, esta parte es muy importante porque podemos fomentar dentro del personal una disminución en nuestra productividad, que por eso en muchas empresas existe la rotación de personal. Entonces, ¿cuáles son las características que todo gestor debe de tener? Primeramente, conocimientos y experiencia. Quienes lideran las áreas de talento o recursos humanos debe de tener una base académica que respalde la experiencia y trayectoria que han acumulado a lo largo de los años. Un posgrado siempre será su carta de presentación de mayor valor. Deben de ser excelentes oradores. Si bien esta habilidad es importante para cualquier ejecutivo directivo, es particularmente fundamental en el perfil del gestor de personas, pues son estos profesionales los encargados de realizar las capacitaciones a los nuevos empleados a través de la cual deben despertar confianza y compromiso hacia la empresa. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros tengamos a nuestro personal, lógicamente ellos van a desconocer sobre nuestro proyecto. Los vamos a contratar para poder tener pues, especialización dentro de un área. Recordemos que nosotros vamos a necesitar de especialistas, como que vamos a pensar que vamos a tener un proyecto de un año, a, a grandes rasgos, y tenemos que tener un ingreso inicial, un presupuesto inicial. En ese presupuesto inicial tengo que tener contemplado el costo del recurso material, tengo que tener contemplado el costo del recurso tecnológico, tengo que tener contemplado el pago del recurso humano, porque eso va a ser importante. Imagínense que yo gestione correctamente el recurso material, el recurso tecnológico, pero me olvidé del recurso humano. Entonces, van a trabajar de gratis, ¿no? Tienen un contrato y se les tiene que pagar, entonces tenemos que contemplar su salario dentro de ese recurso financiero. Entonces, ¿quién es la persona idónea para que gestione? Puede ser un administrador, puede ser un contador, puedo tener cualquiera de ellos para que me ayude a mí a gestionar ese recurso financiero. Aparte, debe de tener multitasking. En un día laboral común, los gestores de recursos humanos se enfrentan a una diversidad de tareas que pueden abarcar una infinidad de ámbitos como la inducción de nuevo personal, solución de quejas de los colaboradores, presentaciones al directorio. Es por ello que estos profesionales deben de ser capaces de resolver todas sin descuidar el core del trabajo. Cuando hablamos de core del trabajo se refiere, como hablamos, el core es la parte central del abdomen en un ser humano. El core del trabajo es el objetivo de la empresa. No hay que descuidar los objetivos, la misión, la visión de la empresa por ver otras situaciones. Entonces aquí es donde un líder de proyecto tiene que tener toma de decisiones. El rol del gestor de talento humano también requiere que tome decisiones complejas en escenarios tensos y de gran presión. En muchas situaciones no hay una respuesta clara. Por ello, este profesional tendrá que ser capaz de encontrar soluciones aún en las áreas grises, resolviendo los problemas de la mejor manera posible, actuando con ética. Quienes se encargan de la gestión del talento humano a menudo tienen que lidiar con situaciones que requieren de un fuerte sentido de la ética. ¿Dónde podemos ver esta parte de la ética profesional? Realmente, cuando a veces queremos encontrar un trabajo, vamos a hablar sobre las empresas privadas que son las que mayormente lo hacen, se mandan ciertas evaluaciones psicométricas para que nosotros podamos resolver. Dentro de estas evaluaciones psicométricas tienen un sentido figurado para que nosotros podamos responder lo que ellos esperan, pero van a encontrar que a veces en las preguntas, cuando las escriben de manera positiva, como en la tercera página, la van a encontrar iniciando con el no, para confundir a la mente y que al momento que nosotros le respondamos lo mismo y esto indique que hay una traslapación de información y que diga esta persona no es sincera. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ven a un personal tomando material del proyecto para llevarlo a su casa porque sobraron libretas que nos quieren regalar a su hijo? No, que lo dejo que las lleve o realmente se lo informo a mi jefe. No, pues por ética yo tendría que informarlo al jefe, porque es material que viene dentro del proyecto, no es material que estén regalando. Esto nosotros lo trabajamos en ética y esto viene dentro de las pruebas psicométricas. Aquí se detectan muchas cosas que hace el gestor de proyectos para poder identificar si realmente
con el que vamos a trabajar es un profesional con valores. Adicional, hay que tener muy buena comunicación. Otra de las competencias de un gestor de talento humano es la comunicación. Esta debe de darse a todo nivel, tanto con los empleadores como con los empleados, así como en el ámbito escrito como en el oral. Eso vamos a ver en la siguiente semana en nuestro foro de clases. Vamos a ver qué tecnologías de comunicación son las idóneas para aparcar una red de colaboradores. O sea, ¿qué forma yo lo puedo realizar? ¿Con qué tecnología? Bien, como comparte Cristina en el chat, la ética es una forma de nombrar a las personas honestas, definitivamente, Cristina. Esa es una forma relativa de que nosotros podemos identificar si la persona que tenemos bajo nuestro yugo, bajo nuestra empresa, es éticamente profesional. Imagínense que en este sentido, digamos, que las clases sean presenciales, veanlo de esta manera. Imagínense que ustedes estuvieran en una escuela presencial, vamos a hablarlo de esta manera, que de repente el profesor te diga, te pongo el 10, pero si tú me das dinero, es ético, para nada. Esto es antiprofesional. Está usando sus funciones para un beneficio propio. Automáticamente, ¿qué dirían el supervisor o el jefe? ¿Sabes qué? Gracias por participar. Ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque no tienes valores, porque te falta profesionalismo, porque te contratamos porque tienes una carrera profesional, porque tienes la docencia para enseñanza. Pero aún así, que a lo mejor un estudiante, estamos viendo que repercute, que cae, recae el sistema reprobatorio, pues hay que buscar la manera de apoyarlo, pero sin lucro, ¿sí? De buscar las mejores herramientas. Eso lo vamos a aplicar también en un proyecto. Vamos a aplicar qué herramientas a nosotros nos pueden servir, qué nos pueden, ya está anotada tu participación activa, Cristina. Muchas gracias. ¿Qué herramientas nos pueden servir precisamente para identificar esas áreas de oportunidad? Porque entonces tenemos que llegar a la etapa de la gestión de conflictos. Y los conflictos son parte del día a día en una organización y muchas veces son los gestores de personas los encargados de resolverlos, razón por la cual esta capacidad resulta de vital importancia. Si bien lidiar con estas situaciones nunca es agradable, los gerentes de recursos humanos tendrán que emplear sus mejores habilidades para manejo, identificar el problema, idear soluciones y negociar. Recordemos que la parte de negociar es la escucha activa. Realmente nosotros podemos visualizar a través de una buena plática, una buena conversación, es qué es lo que inició, cómo se terminó, para poder tener una solución pronta. Gustavo, comparte este tema de gestores, me recordó un trabajo que tuve donde todo se tenía que aprender al momento y tenía que realizar las funciones que comenta y al final uno es quien tiene la culpa de que el personal no cumpla con los parámetros porque no se le da exactamente, Gustavo Martínez. Esta parte, como bien dice el compañero, a nosotros a veces cuando o tenemos a personal a cargo, podemos decir que la mayor parte de la culpa la va a tener el jefe, el que está a cargo del proyecto. ¿Pero por qué? Porque nosotros entonces no estamos haciendo bien las cosas. Tenemos que buscar áreas de oportunidad para que ellos puedan desempeñarse de la mejor manera, siempre buscando el cumplimiento de los objetivos. Eso va a ser la parte importante de nosotros, verificar que el personal que tengamos a cargo cumplan con esos objetivos que nosotros estamos elaborando. Y entonces, dentro de los instrumentos de una gestión, vamos a encontrar que el ciclo de vida del proyecto consta de muchas etapas, pero el proyecto tiene un inicio y tiene un final. Pero, ¿qué podemos hacer entonces nosotros para poder diagnosticar si tenemos una buena estructura interna? Bien, comparten María Angélica, señor Fabiola dice, entonces, es muy importante la capacitación en cualquier proyecto, definitivamente, Fabiola. Realmente cuando hablamos sobre un proyecto o sobre un proyecto por obras, un contrato por tiempo determinado, en cualquier ámbito es muy importante que el personal esté debidamente capacitado. A modo de ejemplo, lo que les compartía, imagínense que yo, en su momento, cuando trabajé para el INEGI como supervisor de verificadores, tuve que contratar personal, tuve que capacitarlos. Si yo no los hubiera capacitado, relativamente el personal no iba a saber cómo utilizar la tablet, qué programa iban a aperturar para poder hacer el censo poblacional, cómo subir la información al sistema, qué se trata el censo poblacional, cuál es la función, cuáles son los beneficios, qué pasa si ellos no hacen bien su trabajo. Entonces, esta parte es importante.
en un proyecto, en cualquier lugar, para que nosotros podamos transmitir la información. ¿Quién es la principal persona entonces que sabe sobre su proyecto? Ustedes mismos. Ustedes conocen la situación. María Angélica, tu apellido es Aguirre. Es que no se alcanza a ver completo. Es Aguilera, perdón. María Angélica Aguilera, para que yo la anote. Ok, entonces María Cristina comparte. Exacto, no todos tienen una buena ética, definitivamente no en todas las empresas existe. Esto es como la parte que nosotros vemos cuando contratamos, no en todos los lugares vamos a encontrar a gente honesta, pero ¿cuál es la función de nosotros? Verificar, validar y orientar que todo este personal sea lo más honesto posible y que no incurran en situaciones que puedan afectar negativamente. María Guadalupe Martínez comparte, el inicio de cada empleo es obligación la capacitación, así como las herramientas necesarias. Sí, definitivamente, en cualquier empresa es obligatoria una capacitación. Imagínense que entremos a un lugar que desconozcamos qué es lo que vamos a hacer. Aunque seamos sapientes de muchas temáticas, necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser la función. Esto precisamente, y comparten en el chat, es la función de nosotros, determinar cuáles son las funciones que van a realizar cada uno de nuestros empleados. Maricruz González comparte, en lo personal considero que es una parte fundamental que se capacite el personal para efectivamente. Si nosotros no tenemos un buen personal capacitado, ¿cómo podemos exigirles una productividad? Leticia López dice, la función de un gestor principal es actuar como intermediario y responsable de llevar a cabo tareas en nombre de otros, optimizando procesos y garantizando, palabras muy importantes, optimizando procesos y garantizando resultados. Entonces, ¿quién es la persona idónea para garantizar resultados? Ustedes. Relativamente, si no hay resultados, ¿en quién recae el decir no lo hizo bien? Ustedes. Porque si el personal no está capacitado y no sabe qué tareas van a realizar, ¿quién es el que no está haciendo bien su labor? El gestor del proyecto. Entonces, eso es parte importantísima. Ana Lilia nos comparte, se debe ser muy selectivo al contratar el personal. Es cierto, Ana Lilia, de hecho, cuando las empresas contratan, y ustedes veanlo de esta manera, cuando han solicitado ustedes trabajo, van a ver que de repente en las entrevistas laborales se dicen, es que hay candidatos. Van a hacer entrevistas, van a buscar al mejor postor para ese puesto de trabajo y posteriormente le van a llamar para que asista a trabajar. Sin embargo, dentro de eso hay una técnica que se llama técnica del colchón. En la técnica del colchón, en la contratación de personal, es una técnica que se utiliza para, están tres postulantes que son los mejores. Dentro de esos tres postulantes, escogen al primero y al segundo. El primero, ¿por qué? Porque es el que van a llamar para decirles, tienes la vacante, ven, te contrato, pero se van a dar cuenta que en el momento que los contratan, le hacen capacitación, o una o dos cosas pueden pasar. O al trabajador no le gustó el trabajo, o al contratador no le gustó cómo trabajó. Entonces, ¿qué hacen? Le dan un contrato por tiempo o un contrato de prueba y dicen, ¿sabes qué? Gracias. ¿Y qué hacen enseguida? Le llaman al colchón. Disculpa, es cuando no he escuchado a algunos, ¿aún sigues interesado en la vacante? ¿Por qué te dicen esa pregunta? Porque ya tenían a otro. Pero entonces te llaman a ti para decirte, ¿estás interesado en la vacante? Vas a hacer esto, esto, esto. Pero ¿qué sucede? Parece ser, y pasa mucho en la parte mercadológica, ¿no? Que de repente dices, esa segunda persona viene con mayor entusiasmo porque quería el trabajo, porque hoy por hoy le dijeron, estás contratado y van a ser súper productivos. Entonces te ayudan mucho más. Cristina Martínez comparte, esto de la admisión es muy importante. Ahora me doy cuenta que no solo es idear el proyecto, hay mucho estudio para lograr el objetivo. Definitivamente, Cristina, realmente a veces vemos y llegamos a este módulo, y lo digo porque ha habido muchas generaciones y dicen,
Pero ¿qué tiene de importante administrar? Realmente la administración la vemos en cualquier campo. Realmente administrar no solamente es para proyectos, sino en la vida personal, administración de finanzas, administración contable, administración de una empresa. O sea, tenemos mucho campo laboral. Realmente la administración es muy generalizada, la podemos aplicar en cualquier rubro. Pero esa técnica que vamos a ver ahorita, creo que ya la conocen ustedes, se llama análisis FODA. El análisis FODA, comúnmente el 53% de las empresas no la toman en cuenta. Hoy en día, en los estudios de mercado que realizan las empresas, se han olvidado de esta técnica tan maravillosa. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En otros autores le conocen como CAFO, que es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿Sabe? Pero es lo mismo. ¿Por qué digo no? Es muy importante esta técnica. Van a ver, y también lo van a ver ustedes también, que de repente en sus ciudades hay plazas en donde se aperturan tiendas, vamos, y no hacen un buen estudio de mercado. Dentro de ese estudio de mercado, de repente dicen, bueno, les voy a hablar con un ejemplo de mi ciudad donde yo radico. Yo radico en una ciudad que se llama Chetumal, en Quintana Roo, en la península de Yucatán. En esa ciudad siempre el tiempo es muy caluroso. Estoy en la zona sur. Es muy caluroso. O sea, realmente los diciembres que dicen, ay, va a haber frío, nunca hay frío. O sea, realmente es una temperatura fresca, pero agradable. Entonces, llegan tiendas y de repente no hacen un buen estudio de mercado y se posicionan tiendas en la plaza y dicen, por apertura, abrigos, abrigos con recubrimiento de borrego, abrigos carísimos, que tenemos que aprender que en el estudio de mercado se vea la parte económica, cómo es la estructura económica, cómo es la economía del lugar. Acá no hay una economía grande, es una economía baja, o sea, del ingreso per cápita que tiene cada empleado no es mucho. O sea, un salario aquí no es tan grande como a lo mejor los salarios que hay en el norte. El salario base de cotización aquí es mucho menor que en la parte norte. Entonces tenemos que empezar a prever eso. Cuando una empresa llega y dice, voy a hacer mi estudio de mercado, utilizo la técnica DAFO, pues verifica si realmente posicionarse va a ser fructífero, va a funcionar. Pero de repente empezamos a caminar en ciertos lugares y vemos que dice cierre por temporada, 70% de remate. Y dice, ¡ay, está bueno! Lo voy a comprar para el año que viene. Pero de repente llega el año que viene y tampoco hay frío, hay calor. Esto es una compra que no es fructífera, pero para la tienda es una tienda que está quebrando, una tienda que no funcionó. Pero no funcionó, ¿por qué? Porque no hizo un buen estudio de mercado. 100% éxito emplearlo. Thompson en el 98 establece que el análisis FODA estima el hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación de carácter externo, es decir, las oportunidades y amenazas. A modo de ejemplo, Sara. ¿Quién no conoce Sara? Una tienda. Tiene sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas. Por ejemplo, dentro de sus fortalezas como tienda se dice que adaptación a clientes y países, producción rápida, renovación constante de inventarios y precios competitivos. Sus áreas de oportunidad que puede convertir a fortalezas es apertura en más países, tiendas en línea, alianzas con otras marcas y más líneas de producción. Debilidades son todos los factores internos. Las debilidades son las partes internas que pueden afectar a la productividad. Poca variedad de tallas, nulo marketing ATL, diseños no exclusivos, políticas de personal que pueden afectar directamente a la productividad de la empresa. Y las amenazas son todos los factores externos que pueden afectar a nuestra organización que no tenemos nosotros con control. Por ejemplo, demanda textil saturada, nuevos competidores. Nosotros no podemos influenciar en eso. Y mañana llega otra tienda que parecida a Zara y ofrece mi producto mucho más económico, esto puede ser una amenaza externa. Subida de impuestos y materia prima y la crisis económica. Entonces, todos esos factores, al momento de que nosotros lo identifiquemos, tenemos que crear estrategias. Para esto nos sirve. Creamos estrategias, un plan de acción que nos va a servir para amortiguar esa situación. Como dice María Cristina, hay precios súper caros, definitivamente, encontramos precios súper caros. Imagínense, el peso del hoy no es el mismo peso de hace años. O sea, relativamente lo que eran 10 pesos antiguos, vamos a hablar de los 90, 10 pesos en esos tiempos te podrías comprar una sabrita, un refresco, hasta un saborín. Hoy 10 pesos no te da para nada. Entonces la moneda cambia. Por eso dicen que el peso de hoy no es el mismo peso que el del mañana.
Esto nos sirve para nosotros ver que la inflación también tiene un efecto negativo también en el ingreso. Hoy decimos, tenemos un salario de 5,000 pesos a la quincena, sí, pero también las cosas suben. ¿Sí? El tomate, el precio del tomate, el precio la canasta básica, el precio de huevo, el precio del pan, todo tiene un aumento. ¿Pero por qué? Porque la materia prima aumenta. Y todo esto afecta negativamente. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda con respecto a su fase? Tenemos 4 minutos para si tienen alguna duda que quieran preguntar, que quieran saber. Adelante, María Angélica. Puede procurar su micrófono para que... Sí, ya, Adelante. perdón. No, Es no se que preocupe. no, tengo muy mala, tengo muy mal mi internet hoy. Ok, no se preocupe. No me está dando. Sí, perdón, entré tarde por lo mismo porque mi internet no me está fallando muchísimo. Ajá, Y sí, sí, tengo una duda. En cuanto a las referencias, perdón, sé que están hablando a lo mejor de otro tema, pero sí, es la última sesión que tenemos para esta semana y poder entregar el trabajo. es Las correcto. referencias, vamos a ponerlas, por ejemplo, si tomamos la gestión, temas de la gestión y la administración de prepa en línea, ¿las tenemos que poner? No, lo que van a referenciar en sus trabajos es Nada más. Ah, la fuente propia, que es de su módulo anterior que están retomando su proyecto, y las fuentes de las tecnologías que están empleando, que son los software, ya sea Word, PowerPoint, Canva, Prezi, Genially. Si le colocan imágenes dentro de su presentación, por ejemplo, que agarro el copio de la imagen de Pepa Línea, también tengo que citarlas, también viene dentro del manual, que le colocan abajo de la foto, le ponen fuente, 2 puntos, retomada de, y ponen la URL donde la tomaron. Esa es la forma de citar las imágenes. También viene dentro del manual de Pepa Línea. perfecto. Muchas gracias, era todo. No de nada. Adelante, Maricruz. Asesor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo también nada más una pequeña duda referente a lo mismo que menciona la Sí, compañera. sí. Yo hice referencia de mi actividad anterior, que fue la de este módulo, la primera actividad, pero yo mandé directamente de PowerPoint a la plataforma, o sea, no generé ningún URL. Ujú. Entonces, ahí donde dice, ya lo último que, donde se cita el año y luego dice, recursos de plataforma, ahí es donde usted menciona que se pegara el URL, pero Ah, yo no lo tengo porque fue ok. directo de la herramienta a la plataforma, entonces lo dejé así, asesor. Está bien, no hay problema por eso. Lo que pasa es que yo les decía porque van ustedes a tener que resguardar en su semana ya 4, guardar toda la información en su carpeta de evidencias. Esa carpeta de evidencias que ustedes van a generar no me la tienen que compartir, pero precisamente queda como resguardo propio de ustedes por cualquier situación, porque a veces pasa que el sistema medio falla, ¿no? Y de repente a lo mejor tuvo una calificación de 90% o 95%, y el sistema solo reflejó 80%. Entonces dice, ah, no, mi actividad, yo sí le entregué, aquí tengo mi carpeta de evidencias. Muy bien, asesor, esa era mi duda. Mil De nada. gracias. No, de nada usted. Y bien, entonces, si no hay más dudas con relación a la fase, también les comparto que el día sábado y el día domingo me voy a encontrar dentro de la plataforma por si les llega a surgir alguna duda dentro de sus trabajos. Recordemos que para eso estamos nosotros, para poder apoyarlos en sus actividades. Entonces, si tienen alguna duda, no duden en escribirlo. Trato de contestarlo lo más rápido posible. De hecho, trato de abrir mi plataforma cada rato para estar viendo sus mensajes y poder apoyarlos. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Que tengan un excelente fin de semana y vamos a ver el chat porque creo que hay. Ok, entonces nos vemos el próximo miércoles. De todas maneras, cualquier situación, de verdad, con toda confianza me pueden escribir y ya les respondo. Que tengan un bonito fin de semana, cuídense muchísimo y un abrazo a la distancia. Gracias Igualmente a igualmente. todos. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.